cada día. Bajo la promesa de alcanzar todas sus metas, cada vez más personas se encuentran ingresando a un nuevo movimiento orientado hacia la productividad y el trabajo duro. El problema con esto es que luego de un tiempo bajo este ritmo, muchas de estas mismas personas también comentan que ya se encuentran agotadas, tanto física como mentalmente. ¿Existirá alguna solución para esto? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rozán y te doy la bienvenida a una nueva edición de Día Productivo. En el vídeo de hoy quiero compartirte los mejores aprendizajes que yo me llevé al leer el libro Sin Esfuerzo, escrito por Greg McKeown. Si no conoces este libro, la premisa base nos dice que la clave para obtener grandes resultados no se encuentra en trabajar de sol a sol todos los días, sino más bien en buscar tener un trabajo sencillo pero al mismo tiempo eficiente. Para esto lo que el autor nos propone es un esquema de trabajo orientado en la figura de ser, hacer y tener, al mismo tiempo que dentro habrán 3 tips para que vayas viendo cómo poder acceder a cada uno de estos estados, como el autor en el título del libro lo dice, sin esfuerzo. Ahora sí, empecemos este resumen profundizando en la primera parte enfocada en el ser y en lo que el autor denomina el estado sin esfuerzo. El estado sin esfuerzo es un estado donde estás atento, concentrado y enfocado en una actividad o tarea que tienes en ese momento. La mayoría de personas no podemos justamente llegar a este estado porque durante el día lo que nos atacan a la mente son cosas como pensamientos negativos de lamentos o quejas que tengamos, o también emociones que sintamos por problemas pasados como la ira o el miedo. Lo que nos recomienda acá el autor son 3 tips para poder resolverlo, y el primero justamente es que cada vez que te sientas que estás, por ejemplo, atrapado en un bucle negativo, pases más bien a agradecer por algo que tienes. Una de las historias que más me fascinó de este libro es de una persona que en determinado momento tuvo un accidente automovilístico donde falleció su esposa. Él tenía todas las fichas y todos los boletos para poder quejarse y a partir de ese momento lamentarse el resto de su vida por la persona que había perdido, pero en vez de eso decidió enfocarse y agradecer más bien por los hijos que se habían salvado en ese accidente automovilístico, y con ese enfoque empezó a trabajar en ellos y ayudarlos a que terminen la universidad y luego se vuelvan profesionales a futuro. Por eso, y creo que aprovechando este ejemplo, cada vez que tú sientas que te falta algo o te quejas de una situación, aplica también este enfoque para concentrarte en lo positivo, porque así como en el ejemplo, esto te ayudará a seguir avanzando hacia adelante. Un segundo tip que hay en esta parte y que también me gustó mucho es el que crees rituales más que hábitos. Y es que por teoría de hábitos todos sabemos que la recompensa siempre llega al final, pero hay muchas personas que no aguantan llegar hasta esta recompensa y abandonan a mitad de la rutina. Entonces, un ritual, según el autor, es más bien que la rutina tenga algo placentero también en el medio para que pueda aguantar hasta el final. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando tengo que limpiar este departamento o también tengo que, por ejemplo, hacer algo operativo, me pongo música, me pongo a escuchar audiolibros porque es algo que me relaja y me hace que no me dé tanta pereza, por ejemplo, lavar los platos o simplemente limpiar la casa cuando me toca. Del mismo modo, busca alguna de estas actividades de este tipo que sean similares a las tuyas y agrégale el hobby o pasatiempo que puedas hacer al mismo tiempo que también te relaje. Y finalmente, el último tip es que siempre busques invertir la situación. Esto está inspirado en el matemático Carl Jacobi, que en el siglo XVII, creo más o menos, él para poder resolver sus problemas matemáticos muchas veces lo que él hacía era invertir la suposición y con eso empezaba a trabajar. ¿Cómo se traduce esto en el mundo real en donde nosotros vivimos? Es que cada vez que tengas una situación que te parezca difícil, también inviertas y hagas la pregunta, así como el matemático, de cómo puedo hacer esta situación más fácil. Y a partir de esto, empezar a trabajar. Ahora, una vez que ya no sea más fácil alcanzar este estado sin esfuerzo, ha llegado el momento de que trabajemos en la segunda parte enfocada en el hacer a través de lo que el autor denomina acciones sin esfuerzo. Para esto hay que recordar algo que creo que he comentado alguna vez en el canal, que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Esta básicamente nos dice que luego de determinado momento cualquier sobreesfuerzo adicional que hagamos puede reducir más que aumentar la productividad que hayamos trabajado hasta ese momento. Es por eso que vemos que muchas veces personas se amanecen o madrugan y luego cuando llegan a la presentación están totalmente muertos y no tienen energías para presentar algo, justamente por el sobreesfuerzo que hicieron la noche anterior. Tips que nos recomienda el autor en esta parte, justamente para seguir avanzando hacia nuestras metas sin dificultad alguna, es primero definir claramente cuál es el resultado y objetivo que queremos conseguir. O sea, en vez de poner cosas vagas como quiero caminar más, que tu meta sea caminaré 10.000 pasos cada día durante las próximas 2 semanas. Otra cosa que también puedes hacer y que recomienda el autor es que definas rangos mínimos y máximos. Esto a lo que se refiere es para evitar justamente lo que te decía de sobreexigirnos más de la cuenta o simplemente no hacer nada. Definir rangos mínimos y máximos ayudará a controlar esto. Un ejemplo en el libro que me gustó mucho y trae a colación esto es la expedición que llegó al Polo Sur, que de hecho fueron 2 expediciones las que salieron para encontrar el Polo Sur por primera vez. Una expedición
que es la que falló, ya te adelanto, fue la que se dedicó más bien a sacarse la mugre los días que habían buen clima, y los días que no habían buen clima no hacían nada y se dejaban llevar por la marea. Estos finalmente no llegaron e incluso toda esta expedición terminó falleciendo en el regreso a casa. La expedición que sí logró llegar y descubrir el Polo Sur por primera vez fue más bien la expedición donde el capitán había definido que iban a manejar, sea buen clima o mal clima, 24 kilómetros cada día. Incluso cuando ya quedaban menos de 100 kilómetros y uno estaría tentado a sacarse la mugre para llegar, él siguió manteniéndose su regla porque fue justamente la que lo trajo a este momento. Y del mismo modo yo te recomiendo que cuando tengas justamente horarios de trabajo definas también hasta cuánto es tu mínimo de horas que vas a trabajar durante el día o cuánto es el máximo, justamente para que tú también te sientas cómodo y sientas que cada uno de tus días ha sido un día productivo. Y finalmente, el último tip de esta parte es que definas los mínimos pasos viables para poder empezar a presentar algo o trabajar en un proyecto, al mismo tiempo que también te permitas una tasa de error en los mismos. Esto se debe a que muchas veces, por querer ser perfeccionista, nunca terminamos empezando nada. Entonces simplemente es que definas, oye, ¿qué es lo mínimo que necesito para poder hacer este proyecto? Por ejemplo, para hacer un video en mi canal de YouTube, si quieres estrenar algo así tú también. Oye, lo único que necesito es una cámara de celular y empezar a grabarme la primera vez. Es el mínimo viable. Obviamente ya a futuro, como me pasó a mí, seguramente luego puedes conseguir luces, puedes conseguir cámaras, puedes conseguir un micrófono que tengo acá arriba, pero esas son cosas complementarias. Siempre el mínimo paso viable, porque es lo que te va a quitar la inercia y te va a ayudar a empezar a tomar acción. Al mismo tiempo que también tienes que permitirte una tasa de errores. De hecho, y te dejo esto como tip por si quieres tener alguna referencia, el CEO de LinkedIn contó una vez que a sus gerentes él les daba tasas de errores entre 10 y 20%, se las permitía justamente para que puedan innovar, porque si se ponía estricto y decía que no quería errores, nadie iba a innovar y se iba a mantener la empresa estática y estancada como se encontraba hasta ese momento. Y ya para terminar, llegamos a la última parte enfocada en tener y en lo que el autor denomina resultados sin esfuerzo. Para esto debemos entender dos cosas: qué es un resultado lineal y qué es un resultado residual. El autor denomina resultado residual a todo resultado que requiera hacer un esfuerzo cada vez que queramos llegar al mismo. Por lo tanto, siempre estaremos como que haciendo algo para poder obtener este resultado. Mientras que un resultado residual es algo que solo haces una vez y que te da luego resultados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el libro comentan que cuando un estudiante memoriza para aprobar un examen es un resultado lineal, ya que así saque 20, luego se va a olvidar porque simplemente se dedicó a memorizar palabra tras palabra. Mientras que en el otro caso, un resultado residual sería que un estudiante, más que memorizar para un examen, empieza a buscar y entender cuáles son los principios que hay detrás de la teoría que está aprendiendo, cosa que luego, sea que saque 20 o no, se va a quedar con la idea de qué es lo que estuvo estudiando. Ahora, tips que recomienda el autor para poder solucionar esta situación está primero encontrar la raíz del problema. Y es que muchas veces nos pasa de que tenemos un problema y rápidamente nos ponemos a solucionarlo, pero como la raíz es más profunda, luego regresa a los días y se vuelve a repetir. Por ejemplo, esto es algo que a mí me pasa mucho hasta ahora y que me ha pasado desde que incluso soy practicante en las primeras empresas donde trabajé, y es la automatización de reportes. Que muchas veces los reportes no son automáticos y uno se toma un tiempo para hacer las cosas, o son cosas muy manuales y uno no las automatiza. Entonces cada mes demora una cantidad de tiempo. Yo recuerdo, sobre todo en una de mis primeras prácticas, que uno de los que era mi jefe o mi encargado justamente me decía: oye Daniel, yo me quedo a veces 2 días avanzando un nuevo reporte cuando sé que va a ser complejo y obviamente requiere muchas cosas operativas, pero me demoro 2 días más, incluso a veces me quedo fuera de los horarios simplemente para trabajarlo, porque luego ya simplemente toco el botón y ya corre en automático. Esa es una lección que yo me quedé de uno de mis primeros jefes, que se llamaba Enzo. Por si acaso Enzo ve el video alguna vez, estoy hablando de ti. Es algo que él me dejó en algún momento hace casi 10 años. Yo estoy muy agradecido por eso, y también cada vez que tengo algo también trato de ver dentro de la medida de lo posible qué es lo que puedo automatizar para que, como me enseñó Enzo una vez, solo sea dar un clic la próxima vez. Un tip número 2 que también hay en esta parte que me gustó mucho es que crees rutinas y hábitos para las cosas recurrentes que hay en tu día a día. Por ejemplo, todos tenemos que hacernos un chequeo seguramente una vez al año o visitar a nuestra familia seguido. Entonces esta parte es preciso, y es que los conviertas en un hábito. Por ejemplo, si tienes que hacer tu chequeo médico, siempre trata de ponerlo en la misma fecha, porque justamente eso va a motivar, por teoría de hábitos, a que luego se te automatice y ya tú estés programado como que todos los 1 de febrero, todos los 1 de marzo de cada año tengo que automatizar mi fecha. Incluso ya lo puedes programar con la clínica si te dan incluso esa facilidad, entonces sería incluso mucho más fácil. Por el lado de la familia, como te decía, yo algo que hago es visitar a mi familia todos los fines de semana, y es un hábito. Al inicio me costaba porque tenía que salir del inercio, pero ya llevo varios años haciéndolo, y prácticamente para mí, si no voy, ya me siento raro un fin de semana sin ir a visitar a mi familia, y me ayuda a mantener mis relaciones, así como el ejemplo anterior te ayudaba, como te digo, a mantener tu salud. Entonces, para esas cosas que tú sepas que tienes que hacer recurrentemente, trata, como te digo, de convertirlos en hábitos, porque te va a ser más fácil que luego los hagas a futuro.
Y finalmente, el tercer y último tip de esta parte es que enseñes a otras personas lo que quieras replicar. En el libro se contaba que a inicios de la pandemia había un Project Protect que tenía la misión al inicio, justamente para evitar el contagio que se expanda lo más posible, de crear 5 millones de mascarillas en 5 semanas. Esta era una tarea imposible porque era prácticamente una organización, o sea, benéfica, entonces casi no cobraba y no pagaba, entonces necesitaba voluntarios, pero lo que sí hizo fue crear un video en YouTube donde explicaba cómo crear mascarillas manuales, lo probó con un par de voluntarios y una vez que vio que ellos podían crear las mascarillas bien hechas, recién ahí compartió el video y se lo compartió a más personas y sí logró finalmente esa meta de hacer 5 millones de mascarillas en 5 semanas. Del mismo modo, yo también te invito a que cuando quieras replicar algo de forma efectiva, puedes hacer también tú tu video de YouTube como Project Protect, pero también incluso puedes hacer simplemente una capacitación, de invitar un día a un par de personas a un mismo lugar para que tú les puedas enseñar cómo hacerlo. Y un tip dentro de este tip ya más avanzado, si lo podemos decir, es que incluso si enseñas a estas personas, puedes pedir a estas personas que enseñen a más personas, cosa que tu alcance va a ser aún mayor. Y hablando de enseñar, si quieres quedarte con lo mejor que hemos visto en este video y compartirlo con otras personas, te estoy dejando acá abajo en la descripción un enlace, un PDF completamente gratis con el resumen de este libro. En este PDF tendrás todo lo que hemos visto alrededor de este video para que lo puedas repasar luego tú, o como también te dije, también compartirlo y enseñárselo a los demás. Como te digo, solo tienes que ir al enlace que está abajo en la descripción y será tuyo completamente gratis. Además, si ya estabas suscrito a la lista de correos de Día Productivo, no te preocupes que eso ya lo envié a tu buzón al momento de lanzar este video. Y si quieres seguir profundizando en estos temas de productividad real y no tóxica, justamente te estoy dejando acá un video que hice hace un tiempo sobre la productividad tóxica. En este video te explico qué es la misma, signos para que puedas identificarla y acciones para combatirlas también. Además de acá que también te está dejando una recomendación de YouTube que quizás te puede interesar. Sin más que decir, mi nombre es Daniel Rosán y deseo que tengas un día productivo. Nos vemos. Chao, chao.